bueno, vámonos del otro lado con Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas. Juan, como siempre, un gusto saludarte. Buenas noches. Al contrario, Paco, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches. A ver, después de lo que hemos vivido en nuestros últimos 15 días, después del operativo allá en Culiacán, el minuto a minuto de esta mañana, ¿cómo queda el Estado mexicano? Mira, yo creo que habría que dividir en dos partes. La primera, el ejercicio de transparencia que da el ejército en voz de su alto mando. Y creo que genera un precedente, Paco, no me dejarás mentir, inédito, donde por primera vez el secretario de la Defensa Nacional informa al pueblo de México exactamente, cronológicamente, lo que sucede en un hecho que conmovió al país, como muchos otros, Paco, que ha tenido México a lo largo de por lo menos los últimos 20 años. Sin embargo, pues el general secretario Sandoval informa cronológicamente, genera polémica, que evidentemente sabía que eso podía pasar en función de la debilidad del ejército mexicano ante una situación. Ahora, viene la parte objetiva, Paco. Del ejército mexicano podría enfrentar perfectamente la amenaza que en ese momento se daba. No coincido con Ravelo, que es la entrevista que tuviste hace rato, porque efectivamente el ejército sí podía enfrentar la amenaza que en Culiacán se daba en ese momento. Ahora, ¿cuál hubiera sido el costo? Pérdida de vidas, Paco, no sé si cientos o de miles, por lo que el Estado mexicano necesitaba actuar en ese momento. Pero fíjate, Juan, con esto que mencionas, esto revela la rapidez con que el cártel de Sinaloa se movió. Apenas habían pasado 10, 15 minutos de iniciar el operativo y ya estaban ellos atacando. ¿Hay filtraciones al interior del operativo? No creo. Yo creo que la debilidad, y lo expresa bien el general secretario hoy, es esa orden de cateo que tarda en llegar. Y a ver, Paco, vamos a profundizar en eso. Sí. Porque hay un esquema legal. El ejército no puede actuar sin que todos los componentes legales constituyan la detención de una persona, porque si no lo sueltan. ¿La orden de cateo o la orden de aprehensión? La orden de aprehensión la llevaban, pero no llevaban la orden de cateo, lo explica hoy el general Sandoval, lo explicó también en aquella entrevista. ¿Esa fue la primera precipitación? Exactamente. Y creo que lo informó muy bien el general secretario. A ver, las Fuerzas Armadas, Paco, no van a moverse si no hay una legalidad que soporte su acción. Luego entonces, ¿fallaron las Fuerzas Armadas? No, vimos el video, Paco, donde aún ya a pesar de lo que dijo el doctor limpio. De que no, y de que no hubo aprehensión, vimos la aprehensión. Claro. Es decir, hoy la exhibió el gobierno mexicano, es inédito, Paco. Creo que hay un antes y después, lo comentábamos justamente cuando me abriste un espacio. Así es. Lo comentábamos, ¿Sí? Hay un antes y después para este país con Culiacán. Y ese antes y después es lo que hoy sucede, un ejercicio de transparencia, Caray, perdimos la comunicación con Juan Ibarrola. ¿Me escuchas, Juan? No, tenemos ahí comunicación interrumpida. Vamos a tratar de restablecer, porque hay muchos temas todavía. Una de esas preguntas es, a ver, ¿por qué el permitirle tener un celular y hablar durante un operativo? Sí, esa parte es muy interesante, sin duda, y hay que ver cómo queda el ejército mexicano. Hay ya voces como la del general retirado que habla de este tema. Ya recuperamos la comunicación, Juan. A ver, en este entorno de lo que nos estás hablando, de que no puede actuar el ejército, hay una situación que me llama mucho la atención y es que se le permitió hablar por teléfono a Ovidio Guzmán. Mira, Paco, hay un tema de ley, hay un tema también que en un operativo siempre. Hoy lo vimos, por eso insisto, creo que es inédito lo que México vive hoy, a partir de lo que el general secretario informa, donde se expone un video que puede dar pie a cualquier polémica. Así es. Sin embargo, lo que se trataba de demostrar es que efectivamente a Ovidio Guzmán se le capturó, que hubo circunstancias
de ley, como por ejemplo la orden de cateo, que tarda en llegar y que le da tiempo a las huestes del cártel del Chapo, del cártel de Sinaloa, para generar una reacción como la que generaron. Pues esa es la realidad, Paco, y desafortunadamente tuvo que haber un repliegue de fuerzas, no una rendición del Estado mexicano. Yo creo que eso es importante. El Estado mexicano tiene la capacidad para enfrentar al cártel del Chapo, al cártel de Sinaloa, y a todos los cárteles que hay en el país. No lo digo por un simplismo, lo digo por una realidad, un conocimiento que tengo de que las Fuerzas Armadas en este país están adiestradas, están adoctrinadas para poder enfrentar esta situación. Dirán en el auditorio, yo Juan, pues lo que evidenció y el general secretario no es así. No, la situación que se generó en ese momento, Paco, genera una enseñanza para el ejército mexicano, para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Y faltó, déjame preguntarte, faltó dentro de toda esta relatoría la negociación. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Una negociación, Paco, que con todo el complemento legal no hubiera sido necesaria. Alguien falló en ese momento, ya lo explicó el secretario Sandoval, el general secretario, que si hubiera existido todo el argumento, todo el sustento legal para la detención legal completa de Ovidio, pues simple y sencillamente Paco, a los 4 o 5 minutos de su aprehensión ya hubiera estado en el aire en un helicóptero, y pues desafortunadamente nunca llegó esa orden de cateo. Vamos, ¿no se hubiera suspendido la acción? Por supuesto que no. Y las Fuerzas Armadas en este país, y el GAIN, el grupo de análisis de información de narcotráfico, que se divide en dos partes, en una parte de información y una parte operativa, que son los que actuaron, tenían el operativo diseñado, desarrollado, para que en el primer minuto que se detuviera a Ovidio Guzmán, se pudiera extraer, así se llama, es un término militar, la extracción del objetivo, para poner un helicóptero y sacarlo de ahí, para que precisamente no hubiera existido esa amenaza que existió y que se dio. Caray, pues habrá todavía muchos temas que platicar mañana, seguramente después de la mañanera habrá muchos temas polémicos y de los cuales tendremos que platicar. Juan Ibarrola, como siempre, un gusto. Gracias, querido Paco, un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, Juan Ibarrola, especialista en temas de las Fuerzas Armadas.